A río revuelto, ganancia de pescadores. Ha habido un cambio de última hora, el cual yo os he comentado en el resumen a la sprint, que era algo que se estaba investigando y que podía llegar a pasar y que ha cambiado el resultado final de lo que hemos podido llegar a ver. Sobre todo, además, lo más importante para nosotros es que Fernando Alonso ha entrado en puntos en esta carrera de sprint. Hay mucho todavía de lo que comentaros, hay muchas declaraciones que os tenemos que traer, pero que todavía no hemos podido introduciros y llegarán mañana. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado de última hora? Bueno, Fernando Alonso finalmente ha entrado en puntos, el piloto asturiano queda en octavo lugar debido a una sanción de última hora que le ha puesto la FIA tanto a Charles Leclerc como a Lance Stroll. En el caso de Stroll no repercute en Alonso, en el caso de Leclerc sí, porque ambos han recibido 5 segundos a su tiempo final de carrera debido a excederse más veces de lo permitido por los límites de pista. Por lo tanto, finalmente Alonso finaliza en octavo lugar. Esto era algo que, como digo, os estábamos comentando, esto es algo de lo que tenemos incluso imagen, pero es algo que vuelve a dejar en evidencia lo complicado que está siendo para gestionar en sí los límites de pista. Y ya no lo digo por los límites de pista, quiero decir, los límites son para todos y si los excedes más de lo permitido es sanción, pero no tiene sentido que la FIA tenga esta resolución horas más tarde de tener la carrera al sprint. No tiene sentido, esto debería ser mucho más sencillo. Tenemos la imagen donde se ve claramente que Leclerc llega a excederse hasta en 4 ocasiones. Estas son las 4 veces que ha comunicado la FIA, que ha hecho 4 en 19 vueltas, también te digo, pero en 4 ocasiones se ha llegado a exceder en los límites de pista y son realmente todas a final de carrera, también te digo, se ha dicho lo de las 19 vueltas, pero realmente era final de carrera. ¿Cuándo ha sido esto? Pues literalmente en las últimas vueltas. Aquí lo estamos viendo que el piloto que tenía detrás es Alexander Albon, esta es la onboard de Albon y este es Charles Leclerc. Aquí le estamos viendo, ¿no? Como ya se ha accedido claramente, o sea, no hay ninguna duda que se ha accedido en esos límites de pista. Luego tenemos esta otra en la otra curva siguiente. Estos son las 2 últimas vueltas que hemos tenido del circuito. Luego vuelve a accederse en la misma curva que había sido anteriormente y luego más tarde vuelve a accederse una vez más en los límites de pista. Esto ha repercutido en esa sanción de 5 segundos por excederse 4 veces fuera de límites de pista, que es más de lo permitido. Lo mismo le ha pasado a Lance Stroll y con esto pues hemos tenido ese ascenso de Fernando Alonso a ese octavo lugar. Fernando Alonso que por lo tanto entra en puntos. Aún así, lo que digo es que tenemos muchas cosas de las que comentaros y por la actualidad, por lo que está pasando, pues no lo hemos podido contar, será todo mañana, pero vamos, que sobre Fernando Alonso lo ha comentado él en rueda de prensa que hoy habían tirado la carrera, pero lo habían tirado adrede, lo habían hecho ellos mismos porque eran conscientes de la degradación que podían llegar a tener con esos neumáticos blandos, pero preferían, según ha comentado, guardar los pocos medios que tienen disponibles para mañana para usarlos durante la carrera, porque son conscientes de esa degradación masiva hasta el punto de que Albon les ha conseguido adelantar y guardar esos medios para mañana en lugar de haberlos usado hoy porque era cuando menos puntos se repartía y salía en una peor posición. Veo muy bien a Fernando, sinceramente, por supuesto no para... Yo estoy viendo gente decir de pelear por la victoria y bueno, pelear por la victoria debería de haber mucho revuelo y mucho cambio, pero que yo la verdad que lo veo bastante bien y esto es una buena señal de conseguir entrar en puntos. Veremos qué es lo que ocurre mañana. En el día de hoy esto es lo que ha ocurrido, esta sanción de última hora que vuelve a ser controversia, esos límites de pista que ya lo han sido durante todo este fin de semana. Desde ayer en las primeras prácticas se vio que muchos excedían esos límites. En la clasificación Checo cayó en Q2 debido a eso, Norris y Piastri les eliminaron sus vueltas en Q3 debido a los límites de pista. Luego hemos comenzado el día de hoy con esos cambios de última hora en los límites de pista de la 12 y la 13 curvas, las 12 y la 13 debido a los pianos para que no tuvieran que pisarlos, pero claro, eso ha repercutido en que hubiera más salidas en ese límite de pista y luego incluso también en la propia sprint lo hemos acabado teniendo. Así que esto ha sido todo por este vídeo muy breve para contaros únicamente que Alonso entra en puntos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, dale un like y suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.